Con lo cual, hermanos, hay cosas que nunca hemos visto en la vida de Abraham y cuando escucha mucha gente su nombre, no, piensan en un anciano ahí totalmente tranquilo, sentado frente a su tienda, mirando las estrellas, pero no, esto es una imagen totalmente incompleta, porque si tú lees bien Génesis 14, descubres otra cara completamente distinta, hermano. Abraham fue un hombre de guerra, un hombre adiestrado, fue un líder que levantó 318 hombres totalmente entrenados en su casa. Él fue un estratega que persiguió ejércitos. Fue un guerrero que se enfrentó a reyes y él no retrocedió, no se echó atrás. Un valiente, hermano. No estamos hablando de una discusión de pastores ni un conflicto entre patriarcas de un pueblo. No, escúchame. Estamos hablando de campañas militares. Estamos hablando de sangre, de persecución, de rescate. Y en medio de todo eso, Abraham no se escondió, sino que se levantó. Y muchos no saben esto, hermanos. Pero el padre de la fe también fue un hombre que entró en batalla cuando hizo falta. Y eso cambia completamente cómo entendemos su vida. Porque Abraham no solo sabía creer, también sabía pelear. Y hoy vamos a entrar en esa dimensión, hermano. Porque la historia de la guerra de Abraham ahí en Génesis 14 es una de las escenas más impresionantes y más misteriosas de toda la Biblia. Porque mucha gente, como he dicho antes, no se imaginan a Abraham solamente como un anciano ahí tranquilo, sentado enfrente de su tienda. Pero no, Génesis rompe completamente esa imagen de Abraham. Abraham fue un líder tribal, o sea, fue líder de una tribu. Fue un líder militar, un estratega, un protector, un comandante de hombres armados y un perseguidor de reyes enemigos, hermano. O sea, por eso aquí no estamos viendo una simple pelea, no. Estamos viendo invasiones internacionales. Presta atención, hermano. Estamos viendo coalición de reyes, campañas militares. Estamos hablando aquí de saqueos, secuestros masivos, persecuciones nocturnas, aparición de rescate ahí y combates en el desierto, en la montaña, pues ni más ni menos. Esto es para hacer una trilogía, hermano. Y en medio de todo eso aparece ahí Abraham, pero no como un espectador, sino siendo el protagonista. Pero fijaros, vamos a ver el mundo donde vivía Abraham, porque para entender la guerra de Abraham hay que entrar primeramente en su mundo. Presta atención, hermano, porque su mundo era duro, muy duro. O sea, allí en esa época no había derechos humanos, no había fuerzas policiales, no había una estabilidad política, ni seguridad nacional, ni protección civil, no, nada de esas cosas había. En aquella época la vida dependía de la fuerza, de las alianzas, de la riqueza y también de la capacidad militar, hermano. O sea, si tú eras débil, adiós, desaparecías. Allí no. Si tú eras débil, estabas vendido. No, te comían. Era para los esclavos, no. Además, en esa época, Canaán, la tierra de Canaán, estaba dividida en pequeñas ciudades fortificadas. Y cada ciudad tenía su rey, tenía sus guerreros, tenían sus dioses, sus murallas, sus riquezas y sus ejércitos privados. O sea, no existía Israel todavía. O sea, todo estaba totalmente fragmentado. Y fijaros que un rey podía gobernar apenas una ciudad, algunos pueblos, algunas tierras agrícolas, incluso algunas rutas comerciales. Pero aún así se llamaban reyes. Y constantemente había entre ellos, pues, esto era un berenjenal. Traiciones, rebeliones, invasiones, guerra de tributos, saqueos. O sea, eso era un no parar. El Oriente Antiguo era muy violento, hermano. No tiene nada que ver con ahora. La guerra era parte normal de la vida. Los reyes invadían continuamente territorios. ¿Para qué? Para cobrar tributos, para robar ganado, para capturar esclavos, para controlar las rutas, para humillar a los enemigos, para aumentar el prestigio. Así era. Y las campañas militares eran capaces de destruir pueblos enteros. ¿Estáis conmigo? ¿Me seguís, hermanos? Y cuando una ciudad perdía, eran saqueadas, los hombres asesinados, las mujeres capturadas, imagínate, niños esclavizados, riquezas robadas, animales tomados, templos saqueados. No, la crueldad era totalmente brutal en esa época. Y además de eso hay una cosa que sabemos, que Abraham no era pobre. Esto es importante entenderlo porque él era extremadamente rico. No era rico, extremadamente rico. Porque la Biblia habla de que tenía enormes rebaños, tenía siervos,
tenía oro, plata, tiendas, ganado. O sea, era literalmente un patriarca muy poderoso. O sea, su campamento no era una pequeña familia ahí alrededor de una fogata. No, olvídate de eso. Es súper millonario. Era una enorme comunidad móvil. Imagínate, piensa, cientos de animales, tiendas extendidas, sirvientes, mujeres, niños, cocineros, pastores, guardianes, hombres armados. O sea, era una especie de ciudad ambulante. Así es. Leerlo en la Biblia. Un O sea, terrateniente. no me lo estoy inventando. Y fijaros, hermanos, que la vida nómada, porque era nómada, exigía hombres de guerra, sí o sí. O sea, mover riquezas en medio del desierto, eso era extremadamente peligrosísimo, hermano. Porque los peligros estaban por todos lados. Había bandidos, habían tribus enemigas, habían secuestradores, saqueadores, invasiones. ¿Estáis conmigo? Por eso, todo gran patriarca necesitaba tener hombres entrenados, sí o sí. Y fijaros, en Génesis 14 nos revela que Abraham tenía 318 hombres nacidos de su propia casa. O sea, no eran mercenarios contratados, ni gente, ni soldados improvisados. Dicen, venga, vamos a pelear, vamos a practicar, vamos a hacer ejercicio. No, olvídate nada de eso. Eran hombres criados bajo su autoridad. Y esto implica entrenamiento desde pequeño. Fidelidad, había una organización, había una jerarquía allí, hermanos. Imagínate por un momento, piénsalo, cierra los ojos, imagínatelo, el ambiente de aquella época, el viento del desierto, las cabras, los camellos ahí gruñendo, hombres afilando las armas, niños corriendo de tienda en tienda, jugando, gritando, guardias vigilando la noche, y siempre existía tensión, porque cualquier grupo armado podía aparecer en el horizonte. Siempre había gente que estaban vigilando, hermanos. Y ahora entramos de lleno a Génesis capítulo 14. Y ahora aquí el escenario cambia completamente. Porque aquí lo que estamos viendo es una guerra internacional. Fijaros, ahí si tú lo lees, los cuatro... si tú lees el capítulo 14 de Génesis, puedes ver los 4 reyes del Oriente. La Biblia menciona una coalición, o sea, una alianza, una unión poderosa con Rafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín. Estos 4 reyes poderosos venían de lejos, de la zona donde sería ahora Irak, Irán. Fíjate, no venían de cerca, venían de lejos. Y el jefe era Kedorlaomer, era el más fuerte, era el que mandaba, era el que cortaba el bacalao, era él, como el de Jerje, ¿no? Como el supremo. Y los otros 3 reyes iban como aliados de él, ¿vale? O sea, Kedorlaomer era el líder principal, quédate con esto. Y fijaros que Elam, que era el rey de aquella región, estaba por Irak, o sea, estaba al este de Mesopotamia, cerca de la Persia antigua. O sea, ¿qué significa esto? Que estos reyes viajaron enormes distancias para someter a Canaán. O sea, no sé si estáis conmigo, hermanos. O sea, no era una simple expedición, era una campaña militar enorme y totalmente organizada. Y fijaros, ahí en Génesis 14 narra que durante 12 años, los reyes de Canaán pagaron tributo. Entre ellos, Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboín, Belda. ¿Qué significa pagar tributo? Cada año estos reyes debían entregar ganado, plata, comida, recursos, posiblemente esclavos también. O sea, era humillante, era una señal de dominación. Durante 12 años, los reyes pequeños estaban totalmente sometidos a Kedorlaomer. Era como pagarle los impuestos al jefe, ¿no? Pero en el año 13 los reyes cananeos se rebelaron. Dijeron, mira, vamos a juntarnos todos, ya se acabó, ya no vamos a pagar más. No me da la gana, no. Se ha acabado esta humillación. Bueno, esto era totalmente peligroso porque en el mundo antiguo rebelarse contra un rey dominante era vamos a la guerra. Era vamos a la guerra, así de claro. Y eso fue lo que ocurrió precisamente. Y ahora, los 4 reyes orientales marcharon hacia Canaán destruyendo todo a su paso. Era como una pisonadora.
Kedorlaomer junto con sus 3 aliados formaron un ejército y bajaron a Canaán, pero no fueron directos a Canaán, fueron destruyendo pueblos por el camino. O sea, ese ejército venía destruyendo incluso los pueblos temidos. Ahí está escrito. Porque Génesis menciona pueblos enormes y temidos, como los refaítas, zufitas, emitas, oreos. Está ahí, hermanos. Y muchos de estos pueblos estaban asociados con gigantes, con guerreros aterradores, con monstruos. Gente de no sé cuántos metros y con desfigurada y con una cosa, no. Y aún así, estos reyes que Kedorlaomer y los otros van a arrasar contra ellos, contra esta gente. ¡Wow! Imagínate. Los invasores arrasaron territorios enteros antes de llegar a Sodoma. Imagínate luego las noticias llegando, los pueblos quemados, las caravanas destruidas, los refugiados huyendo, ahí el humo en el horizonte. Imagínate esa escena, hermano. Y el miedo empezó a extenderse por toda la región. Y finalmente, los 5 reyes cananeos salieron a pelear. ¿Dónde? Al valle de Sidín, cerca del Mar Muerto. Ese lugar era un terreno extraño, caluroso, asfixiante, y ahí estaban llenos de pozos de asfalto natural. Y muchos cayeron ahí, hermano. Imagínate el momento, yo quiero que tú te metas en la escena. Polvo, desierto, calor, gritos de mando, lanzas, tambores, cuernos de guerra. Eso es, hermanos. Los reyes cananeos intentando resistir, pero son totalmente aplastados, porque la Biblia describe un caos absoluto y algunos soldados cayeron en pozos de brea allí en ese lugar y otros huyeron aterrados por las montañas. Fue una derrota total, hermanos. Y ahora Sodoma y Gomorra son saqueadas. Los invasores entraron en las ciudades y aquí debemos de entender la brutalidad del tiempo antiguo, porque un saqueo significaba puertas destruidas, casas vacías, gente gritando, incendios, animales robados, mujeres capturadas, hombres asesinados. Y entre los cautivos, ¿quién se encuentra? 3 letras. ¿A quién se llevaron cautivo? Vamos. Alguien importante para Abraham. ¿A quién se llevaron cautivo? ¿Quién lo sabe? Llegó Kedorlaomer con los 3 reyes, se metieron en Sodoma y ¡pum! Capturaron a Lot. Ahí estamos, hermanos. Ahora bien, aquí está el error de Lot que lo llevó a la guerra. Presta atención, porque Lot, él mismo, había escogido vivir cerca de Sodoma. Y aquella decisión ahora arruina su vida completamente, porque él no era el objetivo principal para nada, y ellos no querían a Lot. No, pero tomaron a todos, hermanos. Y Lot es capturado junto con su familia, con sus bienes y con sus siervos. ¡Buah, Dios mío! Y posiblemente fue atado, no lo sé, a lo mejor, y obligado a caminar junto con los cautivos. Puede ser. Pero después, en el verso 13 del capítulo 14 de Génesis, presta atención, mira lo que dice. Dice, uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham el hebreo, que habitaba ¿dónde? En el encinar de Mamre el amorreo. Fíjate, uno de ellos logra escapar. ¿Quién era? No lo sé, la Biblia no da el nombre, pero sí nos deja unas pistas, que era uno de los que fue capturado en Sodoma, que logró huir del caos, que sobrevivió al saqueo y que llegó hasta Abraham. Posiblemente puede ser un siervo, un criado o alguien cercano a Lot. Quizás este hombre llegó herido, quizás llegó deshidratado, cubierto de tierra, pero llegó y corrió hacia Abraham. Imagínate el campamento de Abraham en ese momento, en aquella tarde o mañana, no lo sé. Los pastores trabajando, los animales moviéndose, los niños jugando ahí, y de repente aparece un hombre. ¡Han tomado a Lot! ¡Lot, cautivo! Imaginaros, ya todo cambia. ¡Pum! La escena cambia, hermanos. Dios usó a un desconocido para activar el propósito de un patriarca. ¡Wow! Dios mío. Y ahora ahí Abraham decide pelear. Aquí vemos algo impresionante, hermanos. Porque Abraham podía haber dicho, bueno, vale, él eligió Sodoma. Haber elegido muerte. Lo negociamos los dos. Yo le dije, tú escoge primero. Pues es su problema. Yo no me voy a meter ahí. Tú... que vienen los reyes del oriente. No, hombre, estamos locos. Yo no tengo ganas de matarme a mí y a mi familia. Qué peligroso. Qué mala suerte. No. Abraham se levantó inmediatamente, hermanos.
¿Qué revela esto? Está escrito, hermanos, revela valentía, lealtad, responsabilidad y amor familiar, Dios Amor por mío. su familia. Humanamente esto es una locura, eso no, es absurdo. 318 hombres contra reyes, es como cuando yo vi hace 2 días la película de 300. Ahí están ¿cómo se llama? Los Espartanos. los espartanos metiéndose contra el ejército. No, esto es una locura, hermano. 318 hombres contra reyes, piénsalo. Abraham va detrás de un ejército totalmente enorme y experimentado. Hombres que habían sido endurecidos por las campañas. Wow. Y Abraham sale con 318 hombres entrenados. O sea, no tenía ventaja numérica. No. Su ventaja era otra. Tenía movilidad, tenía estrategia, tenía determinación y sobre todo tenía la mano de Dios. Amén. Hermanos. Y aquí, hermanos, empieza una de las persecuciones más increíbles de Génesis. Yo cuando estuve meditando esto dije, wow, Señor, qué fuerte. Abraham marcha hacia Dan, kilómetros y kilómetros, con sus soldados, subidas, bajadas, montañas, noches heladas. Hacía mucho frío en el desierto, hermanos. Días de calor abrasadores. Imagínatelo ahí, Abraham caminando al frente. Abraham con la barba llena de polvo, con la espalda en el costado, con los ojos fijos al horizonte. Sus hombres ahí agotados, pero avanzando. ¿Por qué? Porque Lot está cautivo. Vamos a por él, hermanos. Y finalmente encuentran a los invasores. Y esta gente llevaba muchísimo botín. Se imagina de todo lo que habían arrasado. O sea, el botín era enorme, hermanos. Sí. Animales, prisioneros, carros, De tantos BMWs, Mercedes, El oro, todas las joyas. riquezas. Y seguramente esta gente pensaba que nadie se iba a atrever a perseguirlo. ¿Quién va a venir contra nosotros? Pero ya Abraham estaba observándolo ¿desde dónde? Desde la oscuridad. Presta atención aquí, hermano, porque el ataque fue nocturno. Aquí Abraham demostró una inteligencia militar impresionante, porque él ataca de noche. Y esto era terrorífico en el mundo antiguo, porque la oscuridad destruye totalmente la coordinación. O sea, imagina a Abraham allí esa noche, las antorchas moviéndose, el grito repentino, los caballos alterados, los hombres despertando sobresaltados, el metal ahí chocando, plan, las flechas cruzando en la oscuridad. Y Abraham ahí divide sus fuerzas. Fue un ataque totalmente calculado, hermanos. Los enemigos probablemente pensaron que estaban siendo atacados por un ejército mayor, pero no. Tú de noche no puedes distinguir. No puedes distinguir cuántos enemigos hay, desde dónde vienen, quiénes son, quiénes están cayendo, quién están dando órdenes, no lo saben. Pero ahí Abraham golpea con rapidez, hermanos. Y Abraham, él era el que dirigía los ataques, él era el que daba las órdenes, él era también el que combatía físicamente, hermanos. Seguro que Abraham mató a enemigos y seguro que él vio también morir a sus propios hombres. Claro. O sea, la Biblia en ningún momento romantiza la guerra, ni la suaviza, para nada. Esto es una escena brutal. ¿Estáis conmigo, hermano? ¿Me seguís? Y entonces ocurre el momento más glorioso. Los cautivos son liberados. Lot es rescatado por Abraham. Imagínatelo, hermano. Las cadenas cayendo, las familias llorando, los hombres abrazándose, los prisioneros corriendo hacia la libertad. Después de una noche de terror, aparece la salvación, hermanos. Pero escucha esto no se queda aquí. Abraham no se limitó a atacar para rescatar a Lot. No. Persiguió a sus enemigos hasta Jaba, al norte de Damasco. Esto significa que hubo una victoria completa, porque los invasores se quedaron dispersados, derrotados y totalmente humillados, hermanos. ¡Wow! Un hombre del desierto había derrotado a reyes del oriente. Esto es tremendo, hermanos. Ahora imagínate el regreso. Imagínate la caravana regresando. Heridos caminando lentamente, animales recuperados, el botín restaurado, mujeres y niños rescatando, alegres, y Abraham ahí al frente. ¡Wow! Y Abraham estaba cansado, cubierto de polvo, seguro que cubierto de sangre seca, y sobre todo el peso emocional de la guerra que todavía queda ahí en su mente, hermanos. Y de repente, ¡pum!, alguien aparece.
Entonces Figura misteriosa. surge una figura misteriosa. Alguien, ¿quién aparece? A ver si hay alguien que me lo puede Un decir. encuentro No despista. divino. ¿Quién aparece? Ya lo has dicho. ¿Quién aparece No. ahí, hermanos? Después, justo después de esto. Una- ¿Con quién se topa Abraham? Con todo el ejército, o sea, con toda la caravana. ¿Con quién? con un personaje muy interesante. No está ahí. Mira, Joan ha dicho Melquisedec. Ahí estamos. Joana, la más rápida. Melquisedec. Ahí estamos, hermanos. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y con qué aparece este hombre? Este rey aparece con pan y con vino y Abraham le entrega el diezmo. Escúchame, hermano, lo que ocurre en ese momento es profundamente espiritual. O sea, aquí no estamos viendo simplemente a un rey que sale a saludar a Abraham después de una batalla. Oye, ¿qué tal la batalla? ¿Cómo te ha ido? No, ¿qué va? Para nada. Estamos viendo una aparición cargada de misterio, de revelación y de significado profético. Abraham viene de una guerra real. Había peleado contra reyes, había perseguido a enemigos, había rescatado a Lot, había recuperado bienes, mujeres, niños, posesiones. Él viene cansado, probablemente Abraham venía herido también, emocionalmente cargado. Y justo ahí, cuando termina la batalla, aparece Melquisedec. Dios mío, esto ya revela algo poderoso, hermano. Y es que Dios muchas veces se manifiesta de forma especial después de las batallas más duras. ¿Quién era Melquisedec? Repite esa frase. Que Dios muchas veces se manifiesta de forma especial después de las batallas más duras. No es casualidad que Abraham se topara con Melquisedec justo después de ese momento, hermanos. ¿Quién era? La Escritura lo presenta como rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Melqui es rey, Sedec es justicia, es el rey de justicia. Rey de paz. Y esto apunta directamente a Jesús, hermanos, porque Cristo es exactamente eso, Rey de justicia y el príncipe de paz. Amén. Por eso en Hebreos capítulo 7 se conecta claramente con Melquisedec, con Cristo. Sí. O sea, no era para nada en absoluto un sacerdote levítico, porque Leví, la tribu de Leví no había nacido todavía, ni el sacerdote, o sea, nada de eso. O sea, su sacerdocio es superior, es eterno, es Lo dice celestial. la palabra. Es celestial, hermano. Ahora bien, ¿por qué sale con pan y con vino? Melquisedec no sale con armas, no sale con coronas, con oro, no, sale con pan y con vino. Interesante. Y esto es impresionante porque siglos después Cristo tomaría el pan y el vino en la última cena, hermano. El pan y el vino son símbolos de comunión, son símbolos de pacto, de restauración, de refrigerio espiritual, de sacrificio, hermanos. Y su sacerdocio duraría para siempre. Abraham viene agotado de la guerra y lo primero que recibe es una administración sacerdotal. Es como si Dios le dijera: Abraham, la batalla ha terminado, ahora ven y te sienta a mi mesa. El pan fortalece, el vino alegra y la presencia de Dios restaura. Oh, Dios mío, no sé si podéis captar esto, hermanos. Esto tiene un lenguaje profundamente mesiánico, tremendo, hermanos. Es una sombra profética de Cristo ministrando al hombre cansado después de la guerra espiritual. Y ahora bien, ¿por qué Abraham le entrega el diezmo? Porque Abraham entendió perfectamente que esa victoria no vino de su fuerza. Esto es lógico, completamente lógico, hermano. Amén. Él reconoce que Dios es Él el que me dio la victoria. Por eso el diezmo aquí no aparece como una obligación legal, como una ley. No. La ley todavía no existía. Moisés no existía. El diezmo nace aquí de la honra, del reconocimiento, de la adoración, de la gratitud, de la rendición, hermanos. Abraham está diciendo con este acto: mira, todo esto vino de Dios, yo le atribuyo a Él la gloria, yo me despojo de esto, hermano. Y espiritualmente hay algo más profundo. Y es que Abraham entrega el diezmo a un sacerdocio superior. Eso significa que él reconoce la autoridad espiritual sobre él. Y después de esta escena aparece el rey de Sodoma. Y entonces Abraham tiene a dos reyes delante.
Melquisedec, el rey de Salem, y tiene al rey de Sodoma. Uno trae pan y vino y el otro ofrece riqueza, Dios mío. Uno representa el reino de Dios y el otro representa el sistema corrupto del mundo. ¡Wow! Porque el verso 22 y 23 del capítulo 14 de Génesis dice que le respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor, al Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo ni una correa del calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Dios mío, Abraham rechaza totalmente la riqueza del rey de Sodoma. ¿Por qué? Escúchame bien. Porque después de haber estado en la presencia de Melquisedec, el corazón de Abraham ya no podía ser comprado. Oh, qué bueno. Wow. Ya lo carnal no le Imposible. satisfacía. Esto es poderoso, hermanos. Escúchame bien lo que te voy a decir. La comunión con Dios te libera del espíritu de Sodoma. La presencia de Dios rompe el apego a las riquezas corruptas. La mesa de Dios te hace perder el hambre por el mundo. Wow, vuelvo a repetir esto porque es muy profundo, hermanos. Sí. La comunión con Dios te libera del espíritu de Sodoma. La presencia de Dios rompe el apego con las riquezas corruptas. Y la mesa de Dios te hace perder el hambre por el mundo, hermanos. Y muchos creen que Abraham bendijo a Melquisedec con el diezmo, pero presta atención, porque el texto muestra realmente que primero fue Melquisedec quien bendijo a Abraham. Y esto revela, ¿qué revela esto? Que la gracia de Dios siempre viene primero, hermanos. Primero viene la bendición, después viene la respuesta del hombre. Primero Dios ministra, después Abraham lo honra. Primero el cielo da, después el hombre responde. Y ahí está Cristo, hermano. Porque así es Jesús con nosotros. Él nos amó primero, Él nos dio primero, Él se entregó primero. Amén. Y lo más impresionante de todo, hermano, es que Abraham acababa de salir de una guerra externa, pero Melquisedec viene a ministrar una guerra interna, hermanos, porque después de las batallas más grandes, muchos llegan agotados, con orgullo, con trauma, vacíos, con confusión, con vulnerabilidad. Si no, pregúntale a Elías después de la matanza de los Baales, que quedó completamente asolado. Y ahí aparece el sacerdote para ministrarle pan y vino. Eso es Cristo, hermano. Cristo aparece después de tus guerras para recordarte quién te dio la victoria, quién sostuvo tu vida, quién merece la gloria, dónde está tu verdadera provisión y quién sigue siendo tu paz después del combate. Amén. ¡Wow, Dios mío! Esta es una de las escenas más proféticas, más hermosas y más profundas de todo el Antiguo Testamento, hermanos. Y después pasamos la página y tenemos que Génesis capítulo 15, verso 1. Dice: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Amén. Y tu galardón será sobremanera grande. Wow. Y después de estas cosas, ¿de qué cosas? 14 de Génesis, hermano, después de la guerra, después del rescate, después de la persecución, después del cansancio, después de Melquisedec, después del rechazo a Sodoma, después de la tensión espiritual, después del desgaste emocional, ahí Dios le habla y le dices: Abraham, no temas, Dios mío. Esto significa que probablemente Abraham tenía temor. Quizás a lo mejor Abraham decía: wow, ¿y si estos reyes regresan después de la que hemos liado? Porque no dice que mataron a los reyes, no. ¿Y si quieren vengarse? ¿Y si he puesto a mi familia en peligro? Por la ¿Y guerra. si vienen contra mí? Claro que sí, hermanos. Porque una guerra deja marcas internas aunque haya ganado. Pero Dios le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo, Dios mío. En otras palabras, yo soy tu protección, yo soy tu cobertura, Abraham, yo soy tu defensa. Amén. Tu seguridad no viene de las murallas ni de tu ejército. Tu victoria no depende de la fuerza humana, depende de mí, Abraham. Amén. Y luego le dice: tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué? Porque Abraham acababa de rechazar las riquezas del rey de Sodoma. Abraham renunció al botín corrupto y entonces Dios le dice: yo mismo seré tu recompensa, Dios mío. ¡Qué bueno, tremendo, hermanos! Qué bueno. Abraham soltó las riquezas terrenales
y Dios le promete recompensas celestiales. ¡Wow! Cuando alguien rechaza la gloria del mundo por honrar a Dios, Dios mismo se convierte en su herencia. Tavo, Paqui, gracias por esos escudos. Que el Señor sea vuestro escudo. Abraham no fue a conquistar a Lot por ego, él fue a liberar a cautivos. Lot estaba atrapado y Abraham entró en guerra para rescatar a los hermanos. Y esto es una sombra profética de Cristo, porque Cristo también vino a entrar en territorio enemigo para rescatar a los cautivos, hermanos. La diferencia es que Abraham derrotó reyes humanos, pero Cristo derrotó el pecado, la muerte, las tinieblas, la condenación y el enemigo lo aplastó, hermanos. Y después del rescate de Lot, aparece Melquisedec. Después de la victoria de Cristo, aparece la mesa del nuevo pacto, hermanos. Otra vez pan y vino, otra vez sacerdocio, otra vez comunión. Amén. Todo apunta a Jesús desde Génesis. Dios Qué mío. bueno, cómo está todo Wow. entrelazado, ¿eh? Hermano, ahora entendemos algo muy profundo, porque cuando llegamos a Génesis 18, vemos a Abraham tranquilamente sentado en el encinar de Mamré, para los que estuvieron ayer. Podríamos, no sé, pensar que Abraham simplemente era un hombre contemplativo, que estaba ahí tranquilo, un hombre quieto, un hombre sentado debajo de los árboles. Dios mío. Pero Génesis 14 nos revela una dimensión completamente distinta de Abraham. Antes de sentarse en Mamré, Abraham estuvo en guerra. Antes de la sombra del encinar, hubo polvo de batalla. Antes de la mesa con Dios, hubo persecución de reyes. Antes de la visitación, hubo combate, hermano. Abraham no era un hombre pasivo, era un hombre de fe, un hombre de movimiento, hermanos. Amén. Fue capaz de levantarse cuando vino este hombre, de perseguir a sus enemigos, de rescatar a los cautivos y de exponerse por amor a Lot. Mío. Porque el mismo hombre que sabía pelear también sabía permanecer. Porque muchos solamente conocen una dimensión. O siempre viven corriendo o siempre viven espiritualmente pasivos. Pero Abraham conocía a ambos. Él sabía guerrear y también sabía habitar en la presencia, hermanos. Y ahora entendemos Mamré. Para los que estuvieron ayer y los que quieran ver la enseñanza de ayer, está en YouTube, hermanos. Muy buena. Porque Génesis 18 ya no es solamente la historia de un hombre sentado debajo de los árboles. No, para nada. Ahora entendemos por qué Abraham estaba sentado en Mamré. Mamré no era un lugar de comodidad, era un reposo después de procesos. Y Abraham había descubierto algo, hermanos, y es que después de todas las guerras de la vida, el único lugar donde el alma encuentra el descanso verdadero es en la presencia de Dios. Amén. Por eso ahora aparece ahí sentado, ahora permanece. Y precisamente ahí, en ese lugar de permanencia, Dios vuelve a aparecer. Dios mío. El mismo Dios que lo fortaleció después de la guerra, ahora se sienta en su mesa en el encinar de Mamré. Wow, Dios mío. Con 2 ángeles. Wow. Hicieron una visita a Abraham. El hombre de guerra se convirtió en un hombre de altar. En Génesis 14 nos muestra a Abraham peleando por rescatar a Lot. Y en Génesis 18 nos muestra a Abraham construyendo una atmósfera para recibir la presencia, hermanos. Porque el propósito de Dios no era solamente convertir a Abraham en un guerrero, era convertirlo en un amigo de Dios. Y ahí está la diferencia, hermanos. Porque hay personas que saben pelear, pero no saben permanecer. Hay personas que saben guerrear, pero no saben sentarse a los pies de Dios. Hay personas que saben confrontar gigantes, pero no saben construir altares. Pero Abraham aprendió ambas cosas, hermanos. Aprendió a pelear cuando era necesario y aprendió a permanecer cuando Dios lo llamaba a la intimidad. ¡Wow, Dios mío! Este hombre anciano ahí sentado en Mamré es el mismo hombre que había llorado, que había peleado, que había vencido, que había tenido miedo, que había escuchado "Yo soy tu escudo" y que había sido ministrado por Melquisedec, hermanos. Amén. Había aprendido que la mayor victoria es aprender a habitar en la presencia de Dios. Por eso Mamré representa mucho más que un lugar geográfico. Representa un lugar donde termina el ruido y comienza la comunión con Dios, hermanos. ¡Wow! Después de la guerra,
después del cansancio, después de la victoria, Dios no le dio a Abraham más guerra, le dio su presencia, hermano. Porque el propósito nunca fue solo que él venciera a sus enemigos, sino que aprendiera a sentarse a la mesa con Dios. Por eso voy a terminar ya, hermanos. Escúchame bien. Hay temporadas donde te toca a ti pelear, a ti, no a mí, no hacerlo yo por ti, a ti. Pelear por tu casa, pelear por tu familia, pelear por tu vida, tu situación, tu economía, tu salud, pelear por lo que el enemigo ha querido robarte. Y hay momentos donde tienes que levantarte ahí como Abraham, decidirte firme, sin miedo, a avanzar. Pero esa no es la meta final, porque después de la guerra viene Mamre, después del ruido viene la mesa, después del desgaste viene la visitación, hermano. Y esto es clave que lo entienda. Si solo sales a pelear, te vas a desgastar. Si solo quieres reposar, te vas a estancar. Dios te está llamando a las dos cosas, a pelear cuando te toca y a permanecer cuando Él se acerca, hermano. Porque Abraham venció en el campo de batalla, pero recibió la promesa de Isaac en la mesa del Señor. Oh, Dios mío. Qué bonito. Tú tienes que entender esto hoy, hermanos. Hay promesas que no se activan en la guerra, se activan en la presencia. Fue en Mamre, sentado en quietud, en comunión, donde Dios le habló de Isaac. Dios mío. Así que hoy decide esto, hermano. No te quedes viviendo en la batalla, no te quedes atrapado en el cansancio. Vuelve a Mamre, yo lo dije ayer, vuelve a Mamre. Vuelve al lugar donde Dios se sienta a la mesa contigo. Él quiere comunión contigo. En Apocalipsis capítulo 3 creo que dice que Él está llamando a la puerta para ver si alguien le abre para sentarse a cenar con Él y Él conmigo, los dos. Esto habla de intimidad, hermanos. Porque ahí no solamente vas a descansar, sino que vas a recibir lo que viene directamente del corazón de Dios, hermano. ¿Estáis conmigo? Ayer ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Rubén puso esta imagen, bueno, la tengo con... Aquí está Abraham, Espérate, esa es la encina, espérate, ¿vale? lo tengo yo aquí. Y ahí se ve a tres hombres. Espera, lo tengo yo. Aquí tenéis a Abraham sentado en el encinar de Mamre al calor del día. Y a lo lejos, tres figuras, tres siluetas. Génesis capítulo 18, y ahí está. Una Carne, de ellas, leche, mantequilla, pan. Tenemos al mismo Dios, al mismo Jesús. Abraham vio a Cristo antes de la cruz, ahí está, junto a dos ángeles, que luego fueron a Sodoma. le fueron a visitar. Por eso está escrito cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese yo soy. Abraham vio mi día y se alegró, hermanos, ahí está, porque nada más que vio, cuando Abraham pudo discernir la presencia de Dios, el Dios Altísimo ahí, se levantó corriendo a prepararle comida, a preparar la mesa, hermanos. Y ahí estaba Sara detrás de la tienda, no sé si podéis verlo ahí. Wow. Le dijo, saca todo lo que haya en el frigo, pon a estos caballeros. Si podéis todo. escuchar, está subida la enseñanza, la palabra La de de ayer, ayer que fue muy fue buena. tremenda. Así que Mamre no es un lugar cualquiera, hermanos. Mm. Tienes que construir tu propio Mamre, ese lugar. De encuentro, de presencia, de eso iba la palabra de ayer, ¿verdad?